El Contralor del Estado, quien ayer obviamente presentó su renuncia al cargo. Así que vamos a saludarlo. Buenos días, doctor Ron, ¿cómo está? Si me ayuda encendiendo su cámara y su micrófono para poder conversar con usted y obviamente poder tener... Ahí está con nosotros el doctor Ron. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de diálogo a través de I99. Buenos días, un gusto estar en el programa de ustedes y bueno, aquí estoy para satisfacer cualquier inquietud o duda que tengan al respecto sobre el caso del Contralor Pablo Celi. Vamos a empezar esta entrevista con mi compañero Alberto Quintana, por favor, y también está con nosotros Henry Avelino. Gracias, doctor. Saludos desde Guayaquil. Básicamente, ¿cómo queda la situación del doctor Pablo Celi de la Torre luego de que tomara la decisión que se hizo pública el día de ayer? Aparte de haber enviado la misiva a la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entiendo que una copia también iba dirigida para la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Es así, doctor? ¿Cómo queda la situación de él? Sí, efectivamente se presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana la renuncia el día de ayer, y al igual que se presenta también una copia a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General del Estado. La situación de Pablo Celi en este momento estaría sujeta a la aceptación de la renuncia. Básicamente, él ha querido presentarse al juicio político ya no como contralor, sino obviamente ya como un ciudadano común, sin el cargo de contralor, y obviamente esto también lo va a realizar dentro del proceso judicial que se está llevando en su contra. Ahora, claro, paralelamente seguirá las investigaciones que tenga que seguir derivándose, por un lado, ¿no? Pero por cuerda separada va lo del juicio político. Nosotros anotábamos eso hace un momento, ¿no? El hecho de que él ha solicitado ir presencialmente, ser recibido en la asamblea presencialmente, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que él desea, hacer su defensa de manera presencial en la asamblea, a fin de poder responder a cada una de las acusaciones que han realizado los diferentes asambleístas en su llamado a juicio político. Ahora, en lo que tiene que ver ya con la parte que le toca a usted, porque usted pues ha estado encabezando la defensa del ahora ex contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, básicamente en lo que tiene que ver con este caso de delincuencia organizada denominado Las Torres. ¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido a efecto precisamente de llevar adelante esa defensa? Mira, en primer lugar, aquí se perdió el principio de objetividad que debe existir en el proceso penal. Aquí lo que se está haciendo es un tema de espectacularidad con referencia a cualquier indicio, cualquier hallazgo que exista con referencia a Pablo Celi y su actividad como contralor. Y ese es uno de los casos gravísimos que obviamente se ha podido percibir y notar a lo largo de este proceso, tal es así de que inclusive luego de haber desvirtuado los indicios o los elementos que le sirvieron de base al juez para ordenar la prisión preventiva, él simplemente se basó en un tema que no tiene un asidero jurídico al decir que una versión solamente puede ser cambiada por el propio versionante o corregida por él. Es decir, que otros documentos u otras versiones que digan contrario a esta versión no puede alterarla ni cambiarla, y por lo tanto el elemento se sigue manteniendo sin variación, lo cual obviamente es una aberración jurídica el mantener eso por parte de un juez de la Corte Nacional, porque estamos hablando de que los jueces de la Corte Nacional llegaron allá luego de haber tenido una experiencia y porque tienen obviamente unos conocimientos amplios en materia de derecho. Sin embargo, ese fue uno de los principales argumentos por los cuales el juez conoce la causa, manifestó de que no podía revocar la prisión preventiva. Y de ahí, obviamente, Fiscalía sacó en la audiencia otros elementos a los que ella le quiso dar un valor agregado, que le digo justamente de espectacularidad, que son los famosos chats que toda la prensa ha estado mencionándoles y que se han hecho públicos, tomando en consideración que el periodo de investigación de los hechos, según Fiscalía, arrancan del 2017 al 2019, sin embargo, estos chats corresponden al 2020 y 2021. Es decir,
estamos hablando de un proceso totalmente diferente. Y en el proceso 2020, en el periodo 2020 debemos tomar en consideración que se tratan justamente estos chats en la época de la pandemia, donde se estaba realizando trabajo, teletrabajo, y en este sentido, obviamente las conversaciones o los chats que existen dentro del tema de Pablo Celi, del teléfono de Pablo Celi, son chats relacionados al ejercicio propio de su función como contralor y la relación que mantiene con los diferentes directores de las áreas de la Contraloría General del Estado, donde él pide ejecutes tal o cual acción que ya estaba, realices la orden de trabajo o cambien esta orden de trabajo por otra de tales condiciones o de tales características, pero en ningún momento, en ningún chat que haya escrito Pablo Celi o haya enviado Pablo Celi o un mensaje de voz que haya enviado Pablo Celi, consta de que él esté ordenando el desvanecimiento de una glosa o algo por el estilo. Nada de eso existe, pero sin embargo, Fiscalía lo ha manifestado con una espectacularidad tal que parecería que ya se lo está juzgando por estos chats que no tienen referencia. Y este es uno de los argumentos que obviamente preocupan a la defensa, porque ya no hay esta objetividad y obviamente ya el juicio judicial, digamos, que se lo debe llevar en la Corte Nacional, ya básicamente se ha desnaturalizado y estamos ya ante un juicio político, ante un juicio mediático, y ese es el grave problema que se ve en la defensa técnica y Pablo Celi con referencia al proceso actualmente. Abogado. Debemos considerar que Fiscalía también, una de sus acusaciones es el tema de del desvanecimiento de glosas. Y esto es un caso muy preocupante, que se trate de satanizar el tema de las glosas, que se trate de ver como un delito el desvanecimiento de glosas, porque ahí ningún otro funcionario público que esté en la Contraloría actualmente o posteriormente, si por un desvanecimiento de glosas está preso Pablo Celi y que no se ha justificado la legalidad o la ilegalidad de este desvanecimiento de glosas, que eso es lo grave. Eso es lo grave dentro de esto, que no se está diciendo que ese desvanecimiento es ilegal, que no existen los elementos para desvanecer las glosas. Se va a convertir la Contraloría en un juez, en un verdugo, digamos así, el momento que emita su predeterminación y su de glosas. Y por más de que el administrado o la entidad administrada pueda presentar todos los descargos del caso, porque muchas veces hay que considerar que las auditorías vienen después de que ya los funcionarios dejaron sus cargos. Abogado, cuando ya vamos a entrar en el tema de los procedimientos internos, ¿no?, que utiliza la Contraloría General del Estado en su accionar como juez de cuentas de los funcionarios públicos. Usted ha utilizado el término espectacularidad en 3 ocasiones y también ha hablado de cuestiones políticas, injerencia política en el juicio al doctor Pablo Celi y también cuestiones como de influencia mediática. Pero le pregunto algo, ¿y qué papel juega la asistencia penal internacional que ha utilizado justamente el Ministerio Público, léase la Fiscalía General del Estado, para dar el impulso a este caso que le ha venido dando, utilizando esa información que viene desde fuera? Porque yo me pregunto, a ver, ¿y qué gana las autoridades de los Estados Unidos? ¿Cuál es la espectacularidad o la influencia política que pueden alcanzar ellos en un tema que tiene que ver pues con una autoridad del Ecuador? Correcto. Esa pregunta me la hicieron ya en algún momento y la voy a contestar muy, muy fácilmente. Dentro de la asistencia penal internacional no se menciona al doctor Pablo Celi. Dentro de la asistencia penal internacional no existe un documento de alguna transferencia, de algún depósito o alguna grabación, algún video en los cuales esté Pablo Celi. Documentalmente no existe absolutamente nada en la asistencia penal internacional contra Pablo Celi. Ese es el argumento fundamental. Por eso es que la asistencia penal internacional sí tiene elementos muy valiosos y tiene documentación y tiene pruebas sobre los hechos cometidos en Petroecuador. Pero tenemos que considerar que Petroecuador y la Contraloría General del Estado son 2 cosas totalmente separadas.
O sea, aparecen familiares del doctor Celi, no el doctor Celi. No, aparece el señor Raúl de la Torre haciendo sus operaciones irregulares al margen de la ley, tomándose el nombre de lo que se ha visto en este proceso, tomándose el nombre de algunos funcionarios, no solamente él nunca le menciona a Pablo Celi, sino habla del tío, y hay 2 tíos dentro del proceso, entonces no se sabe a cuál de los 2 está refiriéndose, pero es un poquito de revisar los datos y más o menos se refiere no al doctor Pablo Celi como tal, y esa es la verdad de los hechos, y eso es lo que está dentro del proceso. Es por eso que al ver esta debilidad que tiene probatoria la asistencia penal internacional con referencia a Pablo Celi, que no tiene nada, es lo que comenzamos a utilizar por parte de Fiscalía, la espectacularidad en decir los chats, y ahí decir que ahí se existe el desvanecimiento de glosas, pero aquí hay otra cuestión. El delito que está siendo acusado por Fiscalía es de delincuencia organizada. Y aquí debe haber una repartición de roles. Es decir, que según Fiscalía, según la teoría del caso de Fiscalía, para que la empresa No Limit pueda cobrar en Petroecuador sus planillas, necesitaba que la Contraloría General del Estado deje sin efecto las glosas emitidas dentro de sus informes de auditoría, lo cual también es jurídicamente absurdo, ya que las obligaciones contractuales que existen entre la institución pública y el administrado se deben seguir cumpliendo independientemente de las observaciones o de las predeterminaciones o de las glosas o de la confirmación de glosas que exista en un examen de auditoría. Son hechos totalmente independientes, es decir, el uno no depende del otro. En tal virtud, una de las teorías de Fiscalía en ese aspecto básicamente se encuentran sin piso y sin fundamento, y ahí es donde nos vamos de salirnos de la objetividad ya a ver en otros temas. Fue claro el tema, los chats emitidos por la señora fiscal en su momento oportuno cuando teníamos la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva, que era una forma incluso de presionar a los jueces, y que eso ha sido ampliamente debatido no solamente por esta defensa, sino por varios analistas políticos, incluso algunos abogados que han hablado y que indican que ese tipo de Twitter emitidos por la fiscal general obviamente implican también una presión hacia los jueces. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14 minutos, conversando con el abogado Marcelo Ron. Él lidera la defensa del ahora ex contralor subrogante del Estado, Pablo Celi de la Torre. Mi compañero Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. 7:15, abogado, buen día, ¿cómo está? Sí, efectivamente, hablando de la fiscal general Diana Salazar, bueno, pues ella mantiene, ¿no?, la posición, la teoría, una teoría de que Pablo Celi ha estado en la parte alta de una organización criminal que operó entre el 2017 y el 2020, y usted habla de esta presión a los jueces. ¿Cuál sería el interés de esta presión? Porque también ayer en la carta de renuncia leíamos justamente que Pablo Celi hablaba de que hay condiciones que exceden su capacidad de actuación desde fuerzas interesadas. Bueno, el tema es sumamente claro. Miren que mientras a otros procesados les revocan la prisión preventiva y les dictan medidas alternativas a la prisión preventiva, a otras personas se les vincula al proceso y les dictan medidas alternativas a la prisión preventiva. A Pablo Celi, después de que desvirtúa la afirmación realizada por Luis Miño de que él ha ordenado de manera verbal el desvanecimiento de glosas, se lo desvirtúa con 15 versiones de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría que desdicen lo que manifiesta Luis Miño, y sin embargo de eso, obviamente, el juez le sigue manteniendo con prisión preventiva dentro de este proceso, lo cual impedía de que actúe en su calidad de Contralor General del Estado, y obviamente lo que pretendían es de que caiga en acefalía la Contraloría para que nombrar lo que ya se viene diciendo a lo largo de la semana anterior, tratar de nombrar un Contralor temporal, un Contralor encargado, un Contralor suplente, es decir, no se sabe qué figura es la que quieren utilizar tanto el Consejo de Participación Ciudadana, así como algunos legisladores o asambleístas
que han hecho comentarios en este sentido, desconociendo totalmente lo que dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 7:17 de la mañana, estamos con el abogado Marcelo Ron, abogado defensor de Pablo Celi. ¿Qué viene a continuación? Ya el Contralor ha puesto su renuncia, tiene obviamente el tema legal, tiene el juicio político más adelante. ¿Cuáles son los procesos de defensa que ustedes van a tomar a partir de este día? Bueno, la defensa continuará realizando todas las experticias, la prueba documental que sea del caso dentro del proceso, para justificar obviamente la inocencia, porque curiosamente la Constitución establece que todas las personas son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, pero en este caso en particular ya está considerado culpable y tenemos que nosotros demostrar la inocencia. Se ha revertido la carga de la prueba que le corresponde a Fiscalía. Pero bueno, eso estamos trabajando, lo vamos a hacer, esperamos que con la renuncia al cargo de Contralor las presiones bajen totalmente. O sea, que fue estrategia la renuncia al final, abogado, fue estrategia para la defensa de la renuncia. Yo creo que más que estrategia para la renuncia fue un acto de responsabilidad ya del doctor Pablo Celi, y con referencia no solamente al Estado ecuatoriano, sino también a la Contraloría General del Estado y a sus funcionarios, porque en este tiempo ha sido víctima la Contraloría de 2 allanamientos, de solicitud de información abundante, de petición de versiones de la gran parte de sus funcionarios, y esto obviamente estaba bloqueando el tema del accionar normal de la Contraloría. Por otro lado, el querer nombrar un contralor temporal, un contralor suplente, un contralor encargado o lo que sea, que al margen de la ley pone en riesgo de que todos los procesos que tiene que hacer la Contraloría tengan un vicio de nulidad, y esto le puede repercutir al Estado en unas pérdidas millonarias a lo largo del tiempo. Lo correcto es de que el Consejo de Participación Ciudadana convoque ya al concurso de Contralor para que ya se nombre al Contralor General que bajo concurso de conformidad con la ley, y él sea quien reemplace al subcontralor que actualmente se encuentra realizando las funciones de contralor subrogante, que es el doctor Riofrío. Así es, 7:19 de la mañana, y sobre ese tema, ¿no? Según los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, tomará entre 6 y 8 meses, ¿no? Para eso el Consejo debe aprobar un reglamento que está a la espera de que la sociedad civil haga sus recomendaciones. Eso para poder elegir al nuevo Contralor Alberto. 7:19 de la mañana. Agradecerle, doctor, le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Es justamente pues sus puntos de vista con respecto pues al tema de la defensa del ahora renunciante doctor Pablo Celi de la Torre al cargo de Contralor Subrogante del Estado. Doctor, solo rápidamente, ¿cómo se encuentra la salud del señor Celi? Se encuentra ya restableciéndose ventajosamente en el centro. Han permitido que que él tenga la asistencia médica requerida para su recuperación. Ustedes han de haber visto por las imágenes que circularon en las redes y en la audiencia de habeas corpus, se planteó el deterioro que tenía en ese momento la salud de Pablo Celi. Actualmente está ya mucho más recuperado y esperemos de que esto continúe. Perfecto. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Ron. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de I-99 y su programa Diálogo. Lo vamos a seguir molestando. Gracias a ustedes. Un abrazo.